¿Quién trajo su Biblia a la iglesia? ¿Alguien trajo la palabra de Dios? Somos una iglesia que creemos en la palabra, que amamos la Biblia. Bueno, vamos juntos. Pueden abrir a Lucas 17 o pueden cliquear a Lucas 17. También pueden poner un marcador en Efesios 4. Ahí va a ser el texto principal de hoy. También Proverbios 19. Lucas 17, Efesios 4, Proverbios 19. Yo no sé si ustedes lo han notado o no, pero en la vida diaria de hoy en día hay ofensas alrededor de cada esquina. En otras palabras, fácilmente podemos ser ofendidos y fácilmente llegan las ofensas. Fíjate que el otro día estaba yo con ganas de comer pollo cristiano y ¿saben a dónde fui, verdad? A Chick-fil-A, el pollo cristiano. Y cuando fui, ellos tienen el drive-thru, el servicarro, que tiene 2 carriles y te toman las órdenes, lo hacen muy organizadamente. ¿Cuántos saben que hay una ley universal? Cuando hay 2 carriles que luego se convierten en un carril, ¿cuál es la ley universal que todos debemos seguir? 1 y 1, 1 y 1. Aquí ustedes son sabios, ustedes son prudentes, ustedes son personas respetuosas, así como yo. Y yo estaba esperando que iba a ser 1 y 1. Yo estaba en el lado izquierdo, entonces pasó el de la derecha, me tocaba a mí, pero se metió enseguida el próximo que venía de la derecha. Hijo de Satanás. ¿Cuántos saben que en ese momento, a pesar de yo ser pastor, yo tenía ganas de imponer manos, ¿no? De decir, ¡hey, Dios te bendiga! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno se ofende, ¿sí o no? Cuando la gente cruza líneas o hace cosas indebidas. Después, para rematar, para ponerle tapa al pomo, cuando salí, aunque eso normalmente no pasa ahí, le faltaron poner un sándwich en la bolsa. Satanás estaba luchando contra nosotros ese día. Me sentí ofendido. Digan conmigo, ofendido. Estas son ofensas de gente que uno no conoce, pero de repente aquí llego a la iglesia, gente que conozco, y yo estoy predicando y están durmiéndose aquí frente a mi cara. Eso es una ofensa, mi gente. Las ofensas vienen de todas partes, gente que no conocemos, gente que conocemos. Hay ofensas grandes, pequeñas, medianas. La realidad es que todos enfrentamos las ofensas. Es más, voy a hacer una prueba. ¿Cuántos aquí alguna vez alguien te ofendió? Ok, muy bien, pausa. Otra pregunta. Levanta la mano. ¿Cuántos aquí tú has ofendido a alguien? Y si no levantaste la mano, eres un mentiroso. Ahora eres ofensor y mentiroso. Fíjate algo. Todos hemos ofendido, todos hemos sido ofendidos. De repente fue un comentario de tu cónyuge que de repente tenía un poquito de punch. De repente fue la opinión de un familiar no solicitada diciéndote cómo lucías en tu nuevo vestido. De repente un posteo en redes sociales. De repente alguien en la autopista se te cruzó enfrente agresivamente. Vivimos en una etapa y un tiempo donde las ofensas son comunes. Constantemente hay ofensas. Es imposible evitar y evadir las ofensas y el ser ofendido. Y si te escapas de una, lo más probable es que más atrás de esa vienen otras oportunidades de ser ofendido. Las ofensas pueden suceder en casa, con familia, pueden suceder en el colegio, si eres estudiante, pueden suceder en el trabajo, con colegas, y aún, pastor, no lo digas, aún en la iglesia pueden haber ofensas. ¿Cuántos pueden ser vulnerables y sinceros y decir, Dios está trabajando conmigo en todo esto? Amén, yo también. Dios está trabajando porque a veces dejamos que estas cosas nos afecten. Ahora, yo leí este quote, esta declaración en preparación para este mensaje que dice, la razón por la que se te hace difícil ser feliz es porque se te hace tan fácil ser ofendido. Y déjame decirte que en la vida es muy probable que serás ofendido. Pero tenemos que darnos cuenta de que no hay victoria en vivir ofendido. O sea, no hay provecho en vivir con ofensas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí les voy a dar el primer punto para el mensaje de hoy. Ser ofendido es inevitable, pero vivir ofendido es una elección. Y sí es verdad, no podemos escapar las ofensas. Sin embargo, no tenemos que permanecer en una vida ofendida. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo superar
las ofensas. ¿Podemos orar? Señor, gracias porque tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres. Hoy predicamos que la verdad de tu palabra y esas semillas caigan en buena tierra en cada uno de nuestros corazones junto al mensaje transformador del Evangelio. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros para poder recibir la palabra, comprenderla y aplicar sus principios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 17, Jesús está hablando a sus discípulos acerca de cómo vivir una vida fructífera. Y en el primer versículo, si lo tienen ahí en Lucas 17:1 dice: Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan ofensas. Otra versión, es imposible que no vengan tropiezos. Di conmigo tropiezos. Di conmigo ofensas. Fíjate que esto es lo que dice Jesús. En el original griego, la palabra para ofensa o tropiezo aquí es la palabra escandalón. Digan conmigo escandalón. Suena como otra palabra en español, ¿no? Como escándalo, ¿no? Escandalón. En el griego, la palabra escandalón quiere decir la carnada que activa el cierre de una trampa cuando un animal lo toca. Entonces, envisiona esto. Una trampa es seteada, le ponen una carnada y cuando el animal toca la carnada, el cebo, la trampa se cierra y atrapa al animal. Ahora, ¿por qué se pone una trampa? Generalmente o para matar el animal o para atraparlo. Cuando tú y yo tomamos la carnada de la ofensa, es la manera en que Satanás busca destruir o atraparnos. Fíjate que la palabra de Dios es muy clara, una y otra vez, aquí se lo voy a mostrar en la pantalla, que la agenda del enemigo es la destrucción. ¿Por qué sabemos eso? Juan 10:10, el enemigo no viene sino para robar, matar, destruir. Ojo, la estrategia del enemigo es la división. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 12:25, una casa dividida no puede permanecer. Ahora, la táctica del enemigo es la ofensa. No empieza necesariamente con destrucción, pero inicia con ofensa. El enemigo quiere dividir, ofender, separar para afectar relaciones. Eso podemos hablar de matrimonio. Él quiere que las ofensas entren para que eventualmente causen una división y eventualmente destrucción. Lo mismo en familias, relaciones entre padres e hijos. Lo mismo entre amigos y amistades. Y de hecho, entre hermanos en la fe, aún en iglesias. Así que es importante comprender que no importa cuán grande y fuerte tú y yo pensamos que somos, cuando tomas la carnada del ser ofendido, es un intento de Satanás destruir tu vida. Aquí hay un punto. Cada vez que te aferras a una ofensa, le abres la puerta a la amargura en tu corazón. Cuando tú te aferras a una ofensa, tú estás diciendo, bienvenida amargura a mi vida. Ahora, ¿cuántos aquí conocen a alguien amargado? No lo señales, no lo señales. Si está aquí contigo. Si tú conoces a alguien amargado o a alguien amargada, te aseguro que si estudiamos un poquito su vida, lo más probable es que ahí hay algo que están aferrándose de una ofensa del pasado. Tomaron el escandalón, la carnada, y fueron atrapados. Aquí está el problema. No hay nada de provecho de vivir ofendido. Nadie es mejor cuando es amargado. Nadie es saludable cuando viven ofendidos. Soy el primero en reconocer que han habido momentos en mi vida donde me he sentido ofendido y de repente he tomado la carnada del enemigo y he permitido que amargura entre en mi corazón. Y esto es peligroso. Pregúnteme por qué. Porque la amargura no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todas las personas a tu alrededor. Hay un versículo en Hebreos 12 que habla de que ten cuidado con la raíz de amargura porque te puede hacer daño a ti y a muchos más. Y el problema es que tú a veces no te das cuenta que tu amargura no solamente te afecta a ti, pero afecta a todos los que están alrededor de ti. Y no nos ayuda a aferrarnos a ofensas y guardar amargura. Tienes que escuchar esto. Los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que te aferres a una ofensa del pasado.
Y por eso esto es importante, aprender cómo vivir libres de la trampa de la ofensa. Y son las maneras que usa Satanás para buscar destruir y quizás una manera sutil que él usa para afectarnos. Ahora, vamos juntos a Efesios 4. Pregunta bíblica, ¿Efesios está en el Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, una de las epístolas del apóstol Pablo. Efesios 4. En Efesios 4, Pablo comparte con nosotros unas claves en cuanto a principios de cómo lidiar con ofensas. Como nosotros aquí vivimos en un mundo y en una sociedad donde tenemos la tendencia de ser ofendidos, pues seríamos sabios en aprender de Pablo. Efesios 4:26. Si estás ahí conmigo, di amén. Y dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Han escuchado eso antes, ¿no? Porque el enojo da lugar al diablo. Pausa. ¿El enojo da lugar al qué? Al diablo. Pablo nos da aquí una advertencia. Y lo que está diciendo Pablo es, hey, tengan cuidado. Hey, no se aferren al enojo. No guarden amargura. No mantengan ese dolor como una mascota en el brazo para que todo el mundo vea tu dolor. No, resiste eso y ten cuidado de no permanecer enojado. ¿Por qué? Porque quizás le das lugar al diablo. Ahora, la palabra en el escrito original griego para lugar, en inglés foothold, es la palabra topos. Di conmigo topos. Ahora dile a la persona, tú lo dile, no topos, dile no topos. Porque topos quiere decir un lugar o una habitación. Cuando tú vives ofendido y enojado, le estás dando un lugar al diablo en tu corazón. Le estás dando espacio, una habitación para trabajar en tu contra. Y yo no sé tú, pero yo no quiero dejar ningún lugar al diablo de mi vida. Yo no quiero darle espacio en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia, nada, fuera. ¿Por qué? Porque yo no le quiero dar lugar al enemigo. Y esto me puso a pensar un poquito en la estrategia que el enemigo usa. De hecho, si se reunieran demonios para establecer una estrategia de cómo destruir el corazón de Dios y aquellos que Dios ama, ¿cuál sería la estrategia de los demonios? Y concluí 3 Ds de destrucción en mis estudios. 3 Ds de destrucción. Número 1, estrategia del enemigo. Dividir familias, amigos e iglesias. Digan conmigo, dividir. Hoy en día es tan fácil la división porque hay ofensas, hay amargura, hay falta de perdón. ¿Quieres hacer algo interesante? Empieza a hablar de política en la próxima reunión familiar. Para que tú veas cómo se pone la cosa. ¿Cuál es la meta del enemigo? Dividir, destruir amistades, dividir familias. Y fíjate que muchas veces una ofensa no es lo que daña todo, pero una ofensa tras otra ofensa, tras otra ofensa, tras otra ofensa, termina levantando un muro de separación. En inglés, one offense, two offense, offense. Se convierte en una separación, en una división. Matrimonios divididos, iglesias divididas, creyentes divididos. Porque cuando la iglesia está unida es imparable, pero cuando está dividida es inefectiva. La segunda D de destrucción del enemigo es distraer a los cristianos de su misión. Dividir familias, amigos y iglesias, pero segundo, distraer a los cristianos de su misión. Di conmigo, distraer. ¿Cómo busca el enemigo hacer eso? Pues logrando que los cristianos estén enojados con cosas, que estén peleando en las iglesias, que estén perdiendo el tiempo y gastando energía hablando de cosas tontas y necias, ignorando la gran comisión, ignorando la misión que Dios nos ha dado. Cuando hay iglesias argumentando de que eso se hace así, eso se hace allá, eso es del diablo, esto es de acá, o cuando que si hay que sumergirlo para que sea bautizado, no, que hay que tirarle 3 goticas arriba. Cuando iglesias y denominaciones se ponen a argumentar de esas cosas, eso es perder el tiempo, porque hay gente perdiéndose que van al infierno porque no conocen a Jesús, y aquí hay cristianos y denominaciones peleando porque se hace así y no asado. Distraídos. Por eso aquí lo que hacemos es predicamos el evangelio. Dios es Dios. Él es el que hace lo que hace. Pero aquí predicamos la buena noticia del evangelio. Pero ¿qué hace? ¿Qué quiere el enemigo? Que hayan distracciones, que hayan tanta distracción entre cristianos. No que eso es del diablo, no que eso es de acá. ¿Para qué? Para perder la energía y el tiempo de la gente que necesita escuchar de Jesús. Tercero,
Desacreditar el testimonio de cristianos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Desacreditar el testimonio. ¿Cuándo lo desacredita? Cuando cristianos se conocen más por lo que están en contra en lugar de por lo que están a favor. ¿Cómo se desacredita un testimonio de un cristiano? Cuando la perspectiva de afuera es que un cristiano es crítico, es hipócrita, es autoenfocado y es santurrón. Pero cuando rompemos con esto, rompemos con el intento del enemigo. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Destruir. ¿Cuál es su meta? Destrucción. ¿Cuál es su estrategia? División. ¿Cuál es su táctica? Ofensas. Entonces, del texto de Efesios 4, 4 consejos prácticos para superar las ofensas. Mira lo que yo he estado orando por ustedes esta semana y por mí mismo. Mi oración es: Señor, ayúdame a ser inofendible. Esa es mi oración. Que antes que las cosas venían y se me pegaban y se me quedaban, que Señor, que me venga y que me deslice. Hay alguien más que dice: quiero ser inofendible. Amén. No estoy diciendo que ore, no, que Señor, que ella sea inofendible. No. Señor, que este cabezón que tengo al lado que sea inofendible. No. La oración es que yo, dilo conmigo: Señor, ayúdame a mí a ser inofendible. Amén. Número 1, primer consejo de Efesios 4. Número 1, no te duermas enojado. 0 amenes. No, está bien. No quiero sus amenes de gracia. 0 amenes. Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando dice ahí no permitan que el sol se ponga, es decir, no permitas que el día se acabe, no te duermas mientras sigues cargando una ofensa. ¿Cuántos saben que esto es difícil? Fácil decirlo, difícil vivirlo. Es más, ¿cuántos dicen: esa está difícil, pastor? Esa está difícil. Yo también lo digo, esa está difícil. Leí esto en un comentario. El día de tu herida debe ser también el día de tu sanidad. Wow. O sea, el día en que alguien te hiere o te ofende debería de ser el día en que buscas reconciliarte. Ahora, esto es anormal. Eso no es común. Es ¿sabes qué es normal? Especialmente los que están casados. ¿Sabes qué es normal? Cuando estás enojado y tú le quitas la sábana así. Tú sabes cuando los casados le quitas la sábana así. No toques mi almohada. ¿Sabes lo que estoy? No me toques el pie. Ahorita no me vas a tocar el pie. Si no estás casado, eso todavía no es para ti, ¿ok? Pero los que están casados saben lo que es. ¿Por qué? Porque a veces uno está tan enojado y uno se siente que es una injusticia, ¿sí o no? La que debe pedir perdón es ella. Lo que ella me hizo a mí. ¿Y cuántos nos hemos acostumbrado a acostarnos y a dormir con la ofensa todavía ahí en el brazo? Imagínate lo diferente que serían las amistades si practicáramos este principio. Imagínate lo diferente que serían nuestros matrimonios si practicáramos este principio que nos enseña Pablo. Imagínate cómo serían nuestras familias si el mismo día de la ofensa también brotaran las palabras: perdóname, por favor. Brotaran las palabras: me equivoqué, tú tenías la razón. Salieron las palabras: ¿me puedes disculpar, por favor? No fue a propósito. Las palabras de las profetisas de Frozen: let it go. Suéltalo. Segundo principio práctico. Número 2, no respondas con palabras hirientes. Un amén. Gloria a Dios, hermana. No respondas con palabras hirientes. Versículo 29, ahí está. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Fíjate que la respuesta normalmente cuando tú y yo somos ofendidos es responder a veces con la misma vara, ¿sí o no? Y muchas veces, ¿cuántos podemos ser honestos? Que las palabras que salen de nuestra boca no son para edificar a la otra persona. Muchas veces son para, tú me das duro a mí, pues yo te doy duro a ti. ¿Sí o no? Yo sé que ustedes son todos ángeles aquí que flotan en la casa. Porque muchas veces nosotros recurrimos a decir palabras, a criticar,
y no estamos ayudando, a veces somos, como dice ahí, lenguaje grosero y ofensivo, aunque la otra persona fue grosera y ofensiva con nosotros. Entonces, a veces no hemos aprendido ciertas reglas para cómo manejar argumentos y discusiones. Aquí les doy 6 consejitos sencillos de cosas que nunca debes hacer cuando estás en un argumento o una discusión, especialmente cuando tiene que ver con una ofensa. Nunca insultes, porque ¿cuántos saben que cuando a ti te ofenden, muchas veces lo que quiere salir es tú lo que eres y tú eres una pi, ¿verdad? Nunca levantes tu voz, cosa que creo que muchas veces los hombres hacemos eso a veces por instinto natural, aunque hay algunas mujeres que también lo hacen, pero no ayuda, generalmente es tirarle más gasolina al fuego. Nunca saques cosas del pasado. Porque estamos lidiando con esta ofensa, pero ahora quieres sacar todas estas otras ofensas. Pues hablemos de eso también después. Pero cuando tú haces eso, eso lo hace peor. Nunca digas las palabras nunca o siempre, porque esos son extremos y casi nunca son la realidad. Si estás casado, nunca amenaces con divorcio. Eso es horrible. Y esta última la metí yo. Nunca cites a tu pastor durante una pelea. Por favor. Que el pastor dijo, no me metas a mí en problemas en tu casa. Tú dices, la palabra de Dios dijo el domingo. Ok, eso solamente es para mí. Ok. ¿Qué debemos hacer entonces? Aquí está. Edifica a los demás con tus palabras. Sabemos que Proverbios 18 dice que en la lengua está el poder de vida y de muerte. Pues demos vida y no muerte. Tercer consejo. No te aferres a las emociones y reacciones negativas. Versículo 31 de Efesios 4 dice, líbrense de toda amargura. ¿Qué debemos hacer? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué dice líbrense? Porque muchas veces queremos aferrarnos al dolor, aferrarnos a la amargura, aferrarnos a la ofensa. Yo lo digo de esta manera. Hay personas que cuando se ofenden les gusta ser víctimas. Y cargan su gato de dolor. Miren mi gato, todo el mundo me ha ofendido. Y quiero que todos sepan cuán herida estoy. Y tienen su gato ahí de dolor. Suelta al gato. Suelta la ofensa. ¿Qué debemos hacer? Aquí está la respuesta. Suelta y entrega estas emociones al Señor. Yo sé que es fácil decirlo, no siempre es fácil hacerlo, pero con la ayuda del Señor podemos librarnos de la amargura, librarnos de la furia, librarnos de las palabras ásperas, de las calumnias, de todas estas cosas. ¿Qué hay que hacer? Let it go. La profetisa Frozen. Suéltalo y entrégaselo al Señor. Cuarto consejo. Imita el ejemplo de Jesús. Ahí en el versículo 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Fíjate que el versículo 32 no dice, sea arrogante y demuestra tu superioridad moral. Fíjate que no dice, sé crítico con todos los que piensan diferente a ti. Fíjate que no dice, sé brusco porque estás tratando con idiotas. No. Dice, por el contrario, sean amables. Por el contrario, ¿por qué por el contrario? Porque lo normal es no ser amable, es no ser compasivo. Y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado. Fíjate que el ser amable, el ser compasivo y el perdonarse no se puede hacer a la distancia, tiene que ser con proximidad. Requiere proximidad ser amable, requiere proximidad ser compasivo y requiere proximidad perdonar y ser perdonado. Y esto es algo que aprendemos de Jesús. Toma tiempo, toma esfuerzo, pero vale la pena. Ahora, quiero mostrarles bíblicamente otro principio conectado a esto. Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. ¿Alguien está aprendiendo algo? Proverbios 19, versículo 11. Quiero que lo subrayes si tienes tu Biblia. Vale la pena este versículo aprenderlo. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Lo leo otra vez.
Las personas sensatas, otra versión dice sabias, no pierden los estribos, o sea, no pierden el control. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Fíjate que no son todos los que pasan por alto las ofensas, sino los sensatos, los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios no se ofenden fácilmente. Podríamos decir que los que no son sensatos se ofenden fácilmente. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se ofende fácilmente? Y si tú dices, ay pastor, yo nunca, quizás eres tú. Cuando tú pasas por alto una ofensa, dice aquí, se ganan el respeto. Se ganan el respeto. Otra versión dice, es para gloria de una persona cuando pasa por alto una ofensa. Ahora, ¿qué significa pasar por alto una ofensa? Aquí le doy un apunte. Pasar por alto una ofensa significa pasarle por encima. Pasarle por encima o pasarle por al lado. En el original hebreo, la palabra pasar por alto es la palabra abar. Digan conmigo, abar. Abar quiere decir que en tu vida, fíjate, Satanás va a poner una trampa que va a ser una ofensa y cuando tú te ofendes, tú y yo tenemos una elección. O metemos la mano en la carnada, escandalón, y terminamos atrapados, o escogemos abar, pasar por encima, pasar por alto la ofensa. Te doy un ejemplo. Yo sé que esto no le ha pasado a nadie aquí, pero tú posteas algo en redes sociales y alguien te critica o comenta negativamente sobre lo que tú posteaste en redes sociales. Ahora tú tienes una elección. O vas a pelear y responder igual y meter la mano en la carnada, escandalón, o vas a abar, pasarle por encima, ignorarlo o bendecirle y responder con amor. Esa lección la tienes tú y la tengo yo. Lo mismo cuando hay una ofensa en el matrimonio. Responder, pues, está en tus manos. Cuando hay una ofensa con un colega en el trabajo, cuando hay una ofensa con un hermano aquí en la iglesia. Ustedes saben que aquí en la iglesia nunca hay ofensas. ¿Ya? Algunos dirán, qué débil, pastor, qué débil es pasar por alto. Bueno, dime tú una cosa. Si tú entiendes que una ofensa es una trampa peligrosa diseñada por el enemigo para destruirte, ¿quién es el débil? ¿El que le pasa por encima o el que mete la mano en la carnada? El que mete la mano es el débil. Entonces, esto puede traer un poco de convicción a nuestras vidas, porque yo sé que en mi vida personalmente han habido momentos donde yo he entrado con la mano y he agarrado la carnada. Escandalón. Y es una trampa del enemigo, especialmente como esposo, como padre y como líder, pastor. Hay muchas oportunidades para críticas y opiniones. Y tengo que tener cuidado en mi respuesta. Y por eso quiero darle una palabra liberadora para muchos que están aquí. No tienes que tomar la carnada. Puedes pasar por alto la ofensa. Ahora, aquí hay un punto. Para pasar por encima de una ofensa, a menudo hay que cerrar la brecha con amor. Di conmigo, cerrar la brecha. Que tiene que ver con asumir lo mejor de la otra persona. Cuando viene una ofensa, se abre una brecha, hay una trampa y tú y yo tenemos que ver cómo cubrimos esa brecha para poder pasar por alto. Mira el versículo en la pantalla, Proverbios 10:12. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Mira cómo lo escribí en mis notas. Cuando te sientes ofendido tienes dos opciones. Acusar y asumir lo peor de las intenciones de la otra persona, o amar y asumir lo mejor de las intenciones de la otra persona. ¿Cuál es tu autopiloto? ¿Cuál es tu natural? ¿Acusar y asumir lo peor de la persona, o amar y asumir lo mejor de las intenciones de la otra persona? Por ejemplo, cuando se te cruzan agresivamente en la autopista un carro enfrente, tu primer instinto es acusar, ¿verdad? Asumiendo lo peor de ese pedazo. O amar y asumir lo mejor. ¿Sabes qué? De pronto el hombre tiene a la esposa embarazada y tiene que llegar al hospital. Y por eso se cruzó así rápido. Cuando tu colega es rudo y abrupto contigo, tienes la opción.
Puedes acusar asumiendo lo peor o puedes amar asumiendo lo mejor. Esposo, cuando miras a tu esposa y le dices, hey, y ella te dice, tengo dolor de cabeza, tú puedes acusar y asumir lo peor o amar y asumir lo mejor. Esposa, cuando tu esposo te dice, lo hago mañana y pasan 3 mañanas y no lo ha hecho. Tienes la opción de elegir acusar y asumir lo peor o amar y asumir lo mejor. Fíjate que una característica de una relación saludable es cuando ambas personas tienen la postura de asumir lo mejor de la otra persona. Recuerda que una ofensa es una trampa que lleva una carnada. Y fíjate que cuando estoy hablando de ofensas, no estoy hablando de abuso. Cuando hay ofensas se pasan por alto. Si tú estás viviendo en una situación de abuso, eso no se pasa por alto, eso se reporta y te sales de eso. Eso es otro mensaje. Estamos hablando de ofensas comunes, relaciones, en familias, en matrimonios, en amistades. Para terminar, pienso en una persona, en un hermano que me hirió profundamente. O sea, me hirió de tal manera que me sentí tan ofendido, no solamente por lo que me dijo, sino por la carta de 8 páginas que me escribió, acusando muchas cosas de mi persona, de mi familia y de nuestra iglesia. Cosas que me parecían extremadamente injustas y todo en defensa de su posición denominacional. Y recuerdo que esto causó en mí una amargura no para con más nadie, sino para con esa persona. Y me tenía tan molesto que el Señor mismo me mostró en un tiempo de oración con el Señor, que le dije, Señor, necesito que trabajes con esto, que está en mi corazón. Y cuando se lo solté al Señor, es increíble cómo el Señor empezó pues, a ministrarme a mí, a mi corazón, y empecé a cambiar mi perspectiva, dándome cuenta de todo lo que ese brother estaba viviendo y atravesando. Y empecé a pensar, no acusando, suponiendo lo peor de él, sino pensando con amor, diciendo, sabes, hay cosas que él ha atravesado que yo ni sé. Y hay cosas que está atravesando que son difíciles, que yo no me imagino. Y sabes qué, Señor, gracias por ayudarme a soltar esto que tengo que soltarte. Porque nadie es mejor amargado. Nadie es más amable guardando ofensa. Y el Señor me liberó de esa ofensa. Ahora, todo eso puede conllevar a reconciliación o perdón. Perdón requiere uno, porque yo puedo perdonar sin que alguien pida perdón. Pero reconciliación sí requiere 2 personas. Entonces, esas son parte de las cosas que aprendemos en la palabra en cuanto a lidiar con ofensas. Pero algo recordé. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y me puse a pensar que algunos de nosotros que estamos siguiendo y caminando con Jesús, podemos cambiar el legado de nuestras familias. Porque algunos de nosotros venimos de familias donde ha predominado la falta de perdón. Algunos de nosotros venimos de familias donde ha predominado la amargura, las ofensas y los conflictos sin resolver. Y tú y yo que conocemos a Cristo por su gracia, hemos recibido su salvación y su perdón, podemos cambiar la trayectoria de nuestras familias y decir, esto se corta aquí. Ya sea una maldición generacional, una conducta aprendida o patrones de pecados continuos. Cualquiera que sea, esto se rompe, Señor, y de aquí adelante en mi descendencia no vamos a seguir caminando con esas cosas que no provienen de ti. ¿Por qué? Porque tu vida es demasiado corta y los planes de Dios son demasiado grandes para que tú te aferres a una ofensa del pasado. Piensa ahora mismo en tu vida. ¿Dónde hay una ofensa? ¿Con quién estás ¿A quién estás cargando por alguna amargura o una ofensa o un enojo que quizás no se ha resuelto? Que posiblemente en una conversación, posiblemente se podría arreglar. En un tiempo de oración se podría soltar. Tenemos que tener cuidado. Porque a veces aún los creyentes cristianos podemos llevar años siguiendo a Jesús y quizás no darnos cuenta. Por eso me gusta el ejemplo del salmista en Salmo 139, versículo 23, donde escribe, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sabes qué está diciendo el salmista aquí? Señor, muéstrame algo en mí que te ofende. Muéstrame dónde estoy siendo arrogante. Muéstrame dónde estoy siendo crítico. Señor, muéstrame dónde estoy autoengañándome a mí mismo. Muéstrame dónde hay ahí una semilla de enojo, dónde hay una raíz de amargura. Y ayúdame, Señor, a librarme de eso. Ayuda a sacar eso, porque, Señor, quiero ser amable, quiero ser compasivo y quiero perdonar así como he sido perdonado. No quiero darle lugar al diablo en ningún área de mi vida al guardar y aferrarme al enojo, la amargura y la ofensa. ¿Por qué continuamos viviendo ofendidos si no necesitamos hacerlo? ¿Qué hace el enemigo? Viene a robar, matar y destruir. Su meta, su agenda, destrucción. Su estrategia, división. Y lo que usa diariamente, las ofensas. Así que debemos aprender esta gran lección. Ser ofendido es inevitable. Vivir ofendido es una elección. Porque por gracia y bondad de Dios, tú y yo no tenemos que permanecer viviendo ofendidos. Y de la misma manera que hemos sido perdonados por Dios, nosotros también podemos perdonar a los que nos ofenden. Yo no sé tú, pero mi vida nunca ha sido mejor cuando he estado amargado. Yo no sé tú, pero nunca he marcado una gran diferencia cuando cargo enojo. Y nunca soy amable y amoroso para con los demás cuando vivo ofendido. Cada minuto en enojo es un minuto que no estoy en gozo. Cada minuto con amargura es un minuto que no tengo paz. Cada minuto con ira es un minuto en el cual no puedo marcar una diferencia. Entonces, recuerda esto. Ser ofendido es inevitable, pero vivir ofendido es una elección. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos brinda esperanza y nos brinda principios y nos brinda oportunidades de tomar pasos importantes. Perdónanos, Señor, por guardar rencor. Perdónanos, Señor, por aferrarnos a amargura y ofensas en tantas ocasiones cuando tú nos has llamado a vivir diferentes. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a seguir los consejos de Pablo, de no acostarnos enojados en la noche, pero siempre buscar la oportunidad para reconciliación antes de que se ponga el sol. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a no responder con palabras hirientes cuando a veces ese es nuestro instinto natural. Ayúdanos, Señor, a usar palabras que brindan amor y que edifican a los que las escuchan. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu palabra como hijos tuyos, a modelar un ejemplo, a no distraernos con necedades y argumentos secundarios que no tienen que ver con las cosas más importantes, que es la salvación, que es la libertad, que es el propósito por el cual tú has puesto a cada persona en esta tierra. Así que gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.